Señor, yo puedo salvar la vida de su madre, le dijo el niño mendigo al millonario. Una mujer mayor, sentada frente a un jardín apagado, mira a un niño que no debería estar ahí. No lo conoce, no recuerda su nombre, pero sus ojos tiemblan como si algo en él doliera. Desde una ventana, un hombre poderoso observa en silencio. Hace años que no cree en milagros. Hace años que dejó de creer en sí mismo. Y, sin embargo, algo en ese niño callejero, con los pies descalzos y una historia imposible, amenaza con abrir todas las heridas que él juró enterrar. Porque su madre, que no recuerda ni su propio nombre, lo llama mi pequeño milagro. ¿Y qué sabe ese niño del pasado que él mismo no se atreve a recordar? Prepárate para una historia que va a tocar tus recuerdos más profundos, donde la sangre no define a una familia, pero el amor sí. Quédate hasta el final y comenta desde qué país nos ves. Porque esto apenas comienza. El aire salía del hospital cargado de ese olor entre cloro y desconsuelo. Leandro caminaba lento, como si cada paso pesara una tonelada. Llevaba el saco sobre el brazo, desabrochado, derrotado por otro intento fallido de conexión con su madre. Carmen lo miraba como se mira a un desconocido en el autobús, con cortesía distante. Era devastador. Esa mujer que lo había criado con manos firmes y dulces, ahora apenas reconocía su propio reflejo. El chofer no dijo nada cuando abrió la puerta del coche. Ya no hacían falta palabras. Leandro se dejó caer en el asiento trasero, cerró los ojos y respiró hondo, como quien intenta tragarse el dolor. Afuera, la ciudad se movía sin piedad. En medio del tráfico, del ruido, de la vida que seguía como si nada, un niño delgado y sucio golpeó la ventanilla con los nudillos. No tenía más de 11 años. Descalzo, con la ropa rota, pero con una dignidad que incomodaba. Leandro frunció el ceño, molesto por la interrupción, y bajó apenas el vidrio. «Señor, yo puedo salvar la vida de su madre», dijo el niño, sin titubear. Aquello no era un ruego. Era una afirmación que cayó como un rayo. Leandro soltó una risa nerviosa, mezcla de incredulidad y fastidio. Pensó en alejarse, en subir el vidrio, en seguir con su vida como siempre. Pero algo, una punzada, una curiosidad, un eco del pasado, lo detuvo. Sacó un billete grande de la cartera y se lo extendió al niño, como quien intenta cerrar un capítulo incómodo. Pero el niño retrocedió un paso. «No vine por dinero», dijo con una seriedad que heló la atmósfera. Leandro lo observó mejor. Tenía los ojos oscuros, grandes, llenos de vida, pero no de esa vida suelta de la calle, sino de algo más profundo, como si llevara historias dentro. «Tú no sabes nada de mi madre», dijo Leandro, intentando sonar firme, pero su voz tembló. El niño no se inmutó. «Sé más de lo que imagina. Vi esos ojos antes, cuando todavía recordaban». Leandro sintió un golpe invisible en el estómago. Cerró el puño, irritado con él mismo por estar dándole cuerda a un desconocido. «¿Qué quieres entonces?», preguntó. El niño se encogió de hombros. «Solo necesito verla. Un minuto, tal vez menos». El silencio dentro del coche era espeso, como la neblina que sube del pavimento tras una lluvia. La lógica le gritaba que se fuera, que ese niño no era más que otro callejero buscando atención. Pero había algo en su manera de hablar, en su forma de no pedir nada, que descolocaba, como si su presencia estuviera escrita en otro idioma, uno que Leandro había olvidado. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aún sin comprender por qué lo hacía. «Matías», respondió el niño. Y luego, bajando la voz, agregó: «Mi madre cuidaba de la suya hace muchos años, antes de que todo cambiara». La garganta de Leandro se cerró. Aquella frase tenía una textura conocida, como una canción olvidada que vuelve en un susurro. El corazón le latía en las sienes. No sabía si era verdad, pero tampoco podía descartarlo. ¿Y si no era una casualidad? No dijo nada más. El auto arrancó y se alejó, pero el rostro del niño quedó pegado a su memoria como una mancha imposible de quitar. En casa, la mansión lo recibió con su frío habitual. Mármol, vitrales, flores muertas en jarrones caros. La cuidadora de Carmen lo saludó con ese tono de lástima que tanto odiaba. Tuvo un día tranquilo. No habló mucho. Leandro asintió sin responder. Subió al segundo piso. Entró al cuarto donde su madre dormitaba sentada, envuelta en un chal. La miró por largos segundos. ¿Y si ese tal Matías decía la verdad? ¿Y si había una grieta en ese muro de olvido,
una grieta que solo él sabía tocar. Se sentó junto a ella, le acarició el cabello. Carmen abrió los ojos y lo miró como si fuera un visitante educado. Dolía más que una bofetada. Esa noche no pudo dormir. Caminó de un lado a otro de su oficina, encendiendo y apagando lámparas, buscando en su cabeza alguna pista. ¿Quién era Milagros? El nombre le sonaba vago, como un eco de otra vida. Revisó algunos álbumes antiguos, sin rumbo, hasta que se detuvo en una foto amarillenta. Carmen en el jardín, sonriendo con una mujer morena a su lado. ¿Sería ella la madre de ese niño? ¿Y por qué nadie le había hablado de eso? Las preguntas eran como un enjambre, zumbando sin descanso. Encendió el celular y escribió un mensaje que luego borró. Luego otro. Finalmente, marcó un número. Hola, Germán. Necesito que investigues a un niño. Se llama Matías. Dice que su madre trabajó aquí hace años. A la mañana siguiente, bajó a desayunar sin hambre. La casa seguía igual, pero él no. Había algo nuevo, una especie de vértigo. Carmen no reaccionó a su presencia. Miraba por la ventana como si esperara algo o a alguien. Leandro no lo soportó más. Tomó las llaves del coche y salió a la calle. No sabía bien a dónde iba, pero terminó frente al hospital, estacionado en el mismo lugar de siempre. Y ahí estaba Matías, sentado en la acera, dibujando con un palito en el polvo. Al verlo, se levantó sin sorpresa. Sabía que iba a volver, dijo. No era arrogancia, era certeza. Leandro bajó del auto. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. Porque usted no es como todos los demás. Usted todavía quiere salvarla. Leandro lo miró con dureza. No juegues conmigo, niño. Esto no es una telenovela. Matías sonrió apenas. No lo es. Pero si fuera, usted sería el hombre que lo perdió todo por no creer en lo invisible. Esa frase lo desarmó. Matías parecía estar guiado por una brújula que Leandro no entendía, pero que lo arrastraba sin remedio. ¿Qué necesitas para demostrar lo que dices?, preguntó al fin. El niño se encogió de hombros. Solo un momento con ella. Y su confianza. Nada más. Leandro se frotó la cara, desesperado. El mundo giraba demasiado rápido. Pero en el fondo, una voz muy antigua le decía que hiciera la única cosa que nunca hacía: escuchar. Cuando llegaron a la mansión, Matías entró sin miedo. La cuidadora puso el grito en el cielo, pero Leandro la hizo callar con una sola mirada. Carmen estaba en su sillón, murmurando palabras sin sentido. Matías se acercó, despacio, como si caminara sobre cristales. Le habló con suavidad, como si le estuviera contando un cuento antes de dormir. ¿Se acuerda del jardín, señora Carmen? Había un colibrí que venía cada mañana. Ella no reaccionó. Matías siguió hablando, hilando recuerdos inventados o reales. No importaba. Lo hacía con una ternura que dolía. Leandro observaba desde la puerta, mudo. Algo pasaba, algo que desafiaba la lógica. Carmen parpadeó varias veces, como si saliera de un sueño. Entonces, el clímax. Carmen alzó la mano temblorosa y sostuvo el brazo del niño. Lo miró fijo, con un brillo que no tenía desde hacía años, y murmuró algo casi inaudible. Sí viniste. Fue como si una grieta se abriera en su mente, como si por un segundo la niebla se levantara. Leandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso decir algo, pero no pudo. Matías solo bajó la cabeza, humilde. La cuidadora se persignó. Y ahí, en ese instante, sin entender cómo ni por qué, Leandro supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Al día siguiente, Leandro amaneció con un nudo en el estómago. No era miedo, era otra cosa. Incomodidad, quizás. Matías había removido algo dentro de él que llevaba años enterrado bajo capas de rutina y poder. Sentado frente al desayuno intacto, Leandro hojeaba el periódico sin leer nada realmente. La cuidadora apareció en la puerta del comedor, visiblemente molesta. Señor Leandro, el niño volvió. Está a la entrada, esperando. El empresario suspiró. Había esperado que fuera un episodio aislado, una rareza. Pero ahí estaba otra vez. Matías, con la misma ropa, la misma expresión determinada y los pies igual de descalzos. No me rendí ayer, y tampoco hoy, dijo apenas Leandro se acercó. Y otra vez, no pidió nada. Solo lo miró, con esa mezcla rara de ternura y desafío. ¿Qué haces aquí?, preguntó Leandro, cruzado de brazos.
como si necesitara una razón para no volver a abrirle la puerta. Prometí ayudarla. Usted me dejó empezar. No terminé. Leandro resopló, fastidiado. No estás en un juego, muchacho. Esto es serio. Mi madre está enferma de verdad. Matías asintió con tranquilidad, como si ya lo supiera. No me subestime. He vivido más cosas que muchos adultos. El comentario golpeó a Leandro en el orgullo. ¿Qué podía saber un niño de la vida? Pero, al mismo tiempo, ¿cuánto había visto ese niño desde la calle que él, desde su trono de mármol, nunca imaginó? ¿Por qué insistes? ¿Qué quieres demostrar? Disparó. Y Matías, sin miedo, respondió. No quiero demostrar nada. Solo quiero que ella tenga paz. Leandro giró para entrar a la casa. Estaba decidido a ignorarlo, a cerrar la puerta de una vez. Pero una voz le detuvo. Ella necesita escuchar algo que usted olvidó, pero que yo recuerdo. Las palabras cayeron como una sentencia bíblica. Leandro se quedó inmóvil. Algo en esa frase era demasiado específico, demasiado íntimo. Se giró lentamente. ¿Qué dijiste? Matías no repitió. Solo lo miró, como si la respuesta ya estuviera dada. Leandro lo dejó pasar, sin decir nada más. Tal vez fue por curiosidad, o tal vez porque una parte de él, la más cansada, la más humana, necesitaba creer que aún quedaba algo por hacer. La cuidadora refunfuñó, pero no se atrevió a protestar. Matías caminó por la casa como si ya la conociera. Subió las escaleras despacio, como quien no quiere perturbar un sueño. Leandro lo siguió en silencio. Carmen dormía en su sillón, envuelta en una manta de flores viejas. Matías se acercó con la misma naturalidad del día anterior. Señora Carmen, ¿recuerda cuando usted decía que los jazmines solo florecían si uno cantaba? Nadie en la casa sabía eso. Nadie, excepto Carmen, claro, y Leandro. Aquella era una historia que su madre contaba cuando él era niño y lloraba por las noches. Eso no puede ser una coincidencia, murmuró Leandro. Matías volvió a salir de la habitación sin apuro. Solo necesito que me deje estar cerca de ella un tiempo. Prometo no molestar. Leandro lo siguió hasta la sala principal, confundido, tenso. ¿De dónde sacaste eso de los jazmines?, preguntó. Matías se encogió de hombros. Mi madre me contaba cosas que escuchaba aquí. Yo las memoricé todas. Había algo en su voz, una mezcla de devoción y nostalgia, que lo hacía imposible de rechazar. Leandro se sentó en el borde del sofá. ¿Tu madre, cómo se llamaba? Milagros, respondió Matías, como si dijera el nombre de una reina. Ese nombre volvió a hacer eco en su pecho. Milagros. Claro que lo recordaba. Una mujer de risa fácil, siempre con un pañuelo en el cabello, que sabía calmar a Carmen mejor que nadie. Pero, ¿cómo había desaparecido de sus vidas sin que nadie dijera nada? Ella murió, dijo Matías, bajando la mirada. Hace 3 años. En un refugio. Nadie vino por ella. Leandro apretó los dientes. El pasado empezaba a mostrar sus fisuras, como un espejo mal pegado. ¿Y tú? ¿Dónde has estado desde entonces?, preguntó con un nudo en la garganta. Aquí y allá. Sobreviví como pude. Pero ahora estoy aquí, porque es donde debo estar. La incomodidad se transformaba en culpa. Leandro se daba cuenta de que no sabía nada de la gente que lo rodeó toda su vida. Había crecido entre cuidados, pero sin mirar a los ojos a quienes cuidaban de verdad. ¿Qué esperas de mí?, preguntó finalmente. Matías lo miró directo. Nada, solo que me deje ayudarla. Y si no resulta, me iré. No le debo nada, y usted tampoco me debe a mí. Ese desapego era su mayor fortaleza. Matías no pedía lástima, pedía confianza. Y eso, para un hombre como Leandro, era más difícil que cualquier donación. La cuidadora no estaba contenta. Lanzaba miradas como cuchillos cada vez que Matías aparecía en una habitación. Ese niño no tiene por qué estar aquí, murmuró un día. Leandro no respondió. Él tampoco sabía bien por qué seguía permitiéndolo. Solo sabía que su madre dormía más tranquila desde que ese niño había aparecido. Como si su presencia tejiera hilos invisibles entre el ayer y el hoy. Como si Matías trajera algo de la mujer que Carmen había sido. Algo que ni los médicos, ni los medicamentos, ni los rezos habían podido recuperar. La noche cayó sin grandes sobresaltos. Matías se sentó en la cocina, comiendo una manzana. Leandro lo observaba desde el umbral, con una mezcla de extrañeza y respeto. No deberías confiar tanto en los recuerdos de otros, niño. Matías sonrió.
No son recuerdos prestados. Son míos ahora. Cuando alguien se va, deja cosas. Y yo las guardé. Leandro asintió, sin saber por qué. Tal vez porque también sentía que había cosas que había perdido sin siquiera darse cuenta. Y porque, en el fondo, temía descubrir que ese niño de la calle lo conocía más de lo que él mismo se conocía. Y justo antes de que se fueran a dormir, Leandro lo vio escribir algo en una libreta gastada. ¿Qué haces? Matías no levantó la vista. Anoto lo que ella dice, lo que usted calla, y lo que yo no debo olvidar. El empresario tragó saliva. Por primera vez, no se sintió el adulto de la conversación. Ese niño estaba construyendo puentes donde otros solo sabían levantar muros. La terquedad de Matías no era caprichosa. Era la terquedad de los que han perdido demasiado y aún así no renuncian a creer. Y esa noche, por primera vez en años, Leandro durmió sin pesadillas. La casa amaneció con una tensión muda, como si supiera que algo estaba a punto de romper el equilibrio. Leandro no lo dijo en voz alta, pero ya había decidido permitir que Matías viera a su madre una vez más. No lo hizo por fe, ni por compasión, sino por una inquietud que no lograba nombrar. Ese niño cargaba algo en la voz que le removía los huesos. Caminó por el pasillo como quien se acerca a una puerta prohibida. Matías lo esperaba en el recibidor, con la camisa demasiado grande y la esperanza intacta. ¿Puedo pasar?, preguntó sin solemnidad. Leandro asintió sin mirarlo. La cuidadora frunció el ceño, cruzada de brazos. No es prudente, dijo con voz baja. Pero nadie la escuchó. Subieron en silencio. Carmen estaba sentada junto a la ventana, mirando un punto fijo en el jardín. Los rayos del sol le acariciaban el rostro envejecido, pero su expresión era la de alguien que no estaba ahí. Matías se acercó sin apuro, sin miedo. No preguntó nada, no pidió permiso. Se arrodilló frente a ella y comenzó a hablar. Una vez, en un verano muy caluroso, usted me enseñó a preparar limonada. Dijo que había que cantarle al hielo para que enfriara más rápido. Leandro dio un paso atrás. Esa escena no era real, ¿o sí? Carmen no reaccionaba, pero su respiración parecía menos pesada. Matías continuó. También me enseñó a no tenerle miedo a la oscuridad. Que el truco era imaginar que estábamos en una cueva de piratas. ¿Lo recuerda? El niño hablaba con tal dulzura que la habitación parecía flotar. No había prisa en su voz, solo entrega. Era como si tejiera una red invisible hecha de palabras. Una red que Carmen pudiera seguir para volver. Mi mamá decía que usted tenía una risa que espantaba a la tristeza, murmuró. Y entonces, como por arte de algo que no era magia, Carmen pestañeó. Una vez, 2 veces. Leandro se enderezó en su sitio. Matías bajó la voz. Señora Carmen, ¿me permite cantarle algo? No esperó respuesta. Comenzó a entonar una canción religiosa antigua, casi susurrando. Era una melodía que evocaba domingos, patios con ropa tendida y mujeres hablando bajito mientras amasaban pan. Carmen parpadeó de nuevo. Matías siguió, sin alterar su tono. Este canto me lo enseñó mi mamá. Ella decía que usted lo cantaba también. La cuidadora se persignó discretamente, como si algo sagrado estuviera ocurriendo. Leandro no se atrevía a moverse. Cada palabra del niño era un paso dentro de la mente de su madre. Y entonces sucedió. Carmen levantó una mano débil y la posó sobre el brazo de Matías. Parece familiar, murmuró con voz ronca. Leandro se tapó la boca con la mano. El aire se había vuelto espeso, denso. Matías bajó la mirada, sin sorpresa, como si supiera que eso iba a pasar, como si lo estuviera esperando desde siempre. Carmen lo miró por fin, con ojos que temblaban entre la niebla del olvido y la claridad que regresa a cuentagotas. Tú viniste de nuevo, dijo, como reconociendo a alguien de otro tiempo. Matías no respondió, solo le tomó la mano con respeto. Leandro dio un paso al frente. «¿Mamá?», preguntó, con la voz quebrada. Pero ella no respondió. Su atención seguía en Matías. La cuidadora se llevó las manos a la boca. Leandro se acercó, despacio. «¿Lo reconoces?». Carmen lo miró, desconcertada. «Es mi pequeño visitante de las historias». La habitación quedó en silencio, como si todos los relojes se hubieran detenido. Carmen acarició la mejilla de Matías, confundida pero serena. «Siempre contabas historias lindas, ¿verdad?». El niño asintió. «Lo sigo haciendo». Leandro observaba la escena con una mezcla de asombro y celos. Por primera vez en meses,
Carmen había pronunciado una frase coherente, y no había sido con él. Esto no tiene sentido, murmuró, retrocediendo. Pero algo en su interior sabía que sí lo tenía, que la memoria a veces necesita un hilo emocional para volver. Y ese hilo no venía de la sangre, sino de las historias que sanan. Matías no se quedó mucho más. Se levantó con cuidado, besó la frente de Carmen y salió sin hacer ruido. En el pasillo, Leandro lo detuvo. ¿Cómo hiciste eso? El niño se encogió de hombros. No hice nada. Ella quería recordar. Solo le di algo a lo que aferrarse. Leandro no sabía si estaba impresionado o molesto. No es normal. No es lógico. Matías lo miró de reojo. Ni su dolor lo es. Pero lo acepta, ¿verdad? La respuesta lo desarmó. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Esa noche, Leandro abrió una vieja caja de madera que había guardado en su estudio. Dentro, estaban algunos dibujos suyos de cuando era niño, una foto rota y un pañuelo de milagros. Los sostuvo entre las manos, con una mezcla de nostalgia y vergüenza. ¿Cómo había dejado que el tiempo lo barriera todo? Matías, sin saberlo, estaba hurgando en una parte de su alma que la había enterrado con cemento. Se quedó despierto hasta tarde, sin televisión, sin música, solo con sus recuerdos, intentando entender por qué la voz de un niño podía más que los mejores médicos del país. A la mañana siguiente, Carmen despertó cantando en voz baja la misma canción que Matías le había susurrado. La cuidadora entró al cuarto y se quedó paralizada. Leandro subió las escaleras como una ráfaga. Carmen se detuvo al verlo y sonrió, apenas. ¿El niño estuvo aquí? ¿No?, preguntó. Leandro tragó saliva. Sí, mamá, estuvo. Carmen bajó la mirada. Él trae algo que me da paz. Leandro se sentó junto a ella. ¿Quieres que vuelva? Carmen lo miró. No quiero que se vaya. Y en ese momento, Leandro entendió que ese niño no era un invitado. Era el principio de algo que ninguno de ellos sabía cómo nombrar aún. El día siguiente comenzó con una urgencia muda. Leandro, acostumbrado a tener respuestas en segundos, se sintió impotente al ver que su pasado ahora le exigía explicaciones. Encerrado en su oficina, revisaba archivos polvorientos, agendas viejas, intentando encontrar algo, cualquier cosa, que confirmara lo que Matías había dicho. Milagros. El nombre retumbaba como un eco indeseado. Sí, había trabajado en la casa. Sí, había sido más que una empleada para Carmen. Pero, ¿cómo había desaparecido sin que nadie lo notara? Llamó a Germán, su asistente de confianza. Quiero un informe completo. Quiero saber todo sobre Matías y su madre. Todo. Germán no preguntó por qué. El tono de Leandro no dejaba lugar para dudas. Esa tarde, recibió el primer informe. Nada oficial, solo pistas. Milagros no tenía familiares cercanos. Había sido empleada doméstica en varias casas del vecindario, pero la última en la que trabajó fue justamente la de Carmen. Había muerto 3 años atrás en un hospital público, sin que nadie reclamara el cuerpo. Matías, por su parte, no figuraba en ningún registro escolar, ni en albergues. Era como si hubiera vivido en la sombra. Sobrevivió solo desde los 8 años, le dijo Germán. Dormía en iglesias, lavaba parabrisas, pedía comida. Nunca molestó a nadie. Leandro cerró los ojos. El nudo en su garganta crecía. ¿Dónde estaba él cuando todo eso ocurrió? ¿Cómo no lo supo? Se sentía expuesto, vulnerable, como si su castillo de mármol se resquebrajara desde dentro. Esa noche, al pasar frente a la habitación de su madre, escuchó risas. Risas suaves. Risas verdaderas. Carmen reía con Matías mientras se le contaba una historia absurda sobre gallinas que se robaban el desayuno. Leandro se quedó en la puerta, observando. Ella se veía viva. Matías usaba palabras sencillas, pero exactas. Las mismas que Milagros usaba cuando él era niño. Y ahí lo comprendió. El niño no solo estaba ayudando a Carmen, también estaba despertando recuerdos que él mismo había enterrado. Volvió a su estudio y, por primera vez en años, lloró sin miedo. A la mañana siguiente, Matías barría el jardín. No se lo habían pedido. Lo hacía por costumbre, por respeto, por necesidad de pertenecer. Leandro salió con una taza de café en la mano. Lo observó en silencio. Mi madre decía que las casas hablan, que cuando uno barre, también limpia los recuerdos, dijo Matías sin mirarlo. Leandro asintió. Ella decía eso. Lo había olvidado. Se sentaron en las escaleras de piedra.
El niño guardó silencio un momento. Luego sacó del bolsillo un broche antiguo, gastado, de oro opaco. Estaba bajo la cama de doña Carmen. Mi madre siempre hablaba de este broche. Decía que era especial. Leandro lo reconoció al instante. Era un broche que Carmen guardaba como un tesoro. Pertenecía a su abuela, y siempre decía que le traía suerte. Ella lo perdió hace años, murmuró. Creí que había sido robado. Matías lo giró entre los dedos. Mi madre nunca robó nada. Lo encontró una vez y lo volvió a esconder para que no se lo quitaran. Leandro sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. El broche era más que un objeto. Era una prueba silenciosa de lealtad. Se levantó y fue hasta el cuarto de Carmen. Ella dormía. Le dejó el broche sobre la mesita de noche, junto a una foto vieja. No dijo nada. Solo lo colocó allí como quien devuelve un fragmento de la memoria. Volvió al jardín, pero Matías ya no estaba. Lo encontró en la cocina, hablando con la cocinera. Ella sonreía, pero con los ojos húmedos. Es igualito a su madre, le susurró cuando Leandro entró. Hasta la manera de cortar la fruta. El empresario no supo qué responder. Era como si la presencia de Matías removiera memorias en todos los rincones de la casa. Como si la energía de Milagros aún viviera en cada gesto del niño. ¿Tú recuerdas a mi madre?, preguntó Leandro. A veces. Más que nada, me acuerdo cómo me hacía sentir. Seguro. Y esa palabra, seguro, le golpeó el alma. Pasaron las horas y el ambiente en la casa empezó a cambiar. Los empleados lo notaban. Carmen hablaba más, comía mejor. Incluso pedía salir al jardín. Leandro comenzó a ver en Matías algo más que un visitante. Un espejo. Uno que le mostraba todo lo que había olvidado ser. ¿Sabes qué edad tengo?, le preguntó una tarde mientras caminaban. No, señor. 39. Y nunca había sentido tanta vergüenza como ahora. Matías no dijo nada. Leandro continuó. Tener todo y no haber hecho nada por tu madre. El niño lo miró con una seriedad madura. Ella no lo culpaba. Lo defendía. Esas palabras lo desgarraron. No lo esperaba. Ella hablaba de mí. Todo el tiempo. Decía que eras bueno, pero tenías miedo de demostrarlo. Leandro apretó los dientes. ¿Y tú? ¿Qué piensas de mí? Matías bajó la vista. No lo sé todavía. No fue cruel. Fue honesto. Y esa honestidad fue como una bofetada necesaria. Esa noche, Leandro volvió a revisar cajas, fotos, cartas sin abrir. Entre ellas, encontró una pequeña agenda de Milagros. No decía mucho. Solo frases sueltas, recetas, canciones, fechas. Pero al final, una frase subrayada. Algún día, Leandro va a necesitar a alguien que lo mire sin miedo. Cerró el cuaderno con las manos temblorosas. No pudo dormir. Caminaba por los pasillos como un fantasma más. Matías, en su colchón improvisado, dormía tranquilo. Leandro lo observó desde la puerta. Quiso acercarse, decirle algo, agradecerle. Pero no lo hizo. No aún. Al volver al cuarto de su madre, Carmen lo miró medio dormida. ¿Estás bien, hijo?, preguntó. Era la primera vez que lo llamaba así en semanas. Se sentó junto a ella. Estoy empezando a recordar cosas que nunca viví, respondió. Ella sonrió débilmente. A veces, los recuerdos llegan tarde. Pero llegan. Leandro tomó su mano y la sostuvo en silencio, mientras afuera el amanecer empezaba a pintar el cielo. La casa, que por años había sido un templo del orden y el silencio, empezó a vibrar distinto desde que Matías entró. No hacía ruido, no exigía nada, pero su sola presencia descolocaba. Se despertaba temprano, ayudaba en la cocina, barría los pasillos, contaba historias a Carmen como si fueran plegarias antiguas. Y eso incomodaba. Algunos empleados murmuraban a sus espaldas. Es un callejero, no debería estar aquí, soltó uno. Está manipulando a doña Carmen, dijo otra. Leandro escuchó todo, pero no respondió. Observaba, analizaba. No sabía aún qué lugar tenía ese niño en su vida, pero ya no podía negarlo. Desde que Matías llegó, su madre sonreía. Y eso pesaba más que cualquier prejuicio. Una tarde, durante el almuerzo, uno de los jardineros se atrevió a hablar. Señor Leandro, con respeto, ese niño no es de los nuestros. El empresario levantó la vista lentamente. ¿Y quiénes son los nuestros? El silencio fue inmediato. Matías bajó los ojos, pero no dijo una palabra. La cuidadora, visiblemente molesta,
Dejó los cubiertos con fuerza. Usted siempre fue muy generoso, pero esto no es caridad. Es su madre. No se merece confusión. Leandro inspiró hondo. Lo que mi madre no se merece es olvido. Nadie volvió a abrir la boca, pero las miradas pesaban como piedras. Matías comía en silencio, como quien ha aprendido a desaparecer para sobrevivir. Esa noche, Leandro subió al cuarto de Carmen con la cabeza llena de dudas. La encontró dormida, con una manta que Matías había traído del jardín. Tenía flores secas cosidas a mano. La hizo él, dijo la cuidadora, sin ocultar su disgusto. Dice que así ella sueña bonito. Leandro la tocó con cuidado. Estaba mal cosida, despareja, pero cálida, auténtica, como esos regalos que no cuestan dinero, pero salvan corazones. Se quedó un rato observando a su madre dormir. Desde que Matías había llegado, las pesadillas se habían ido. Ella dormía como cuando él era niño, cuando Milagros la acompañaba con cuentos y canciones. Al día siguiente, la tensión subió de tono. Una prima lejana de Leandro, Silvia, apareció sin avisar. Venía con aires de superioridad, perfumada de escándalo. ¿Y ese mocoso? ¿Quién lo metió aquí?, preguntó apenas vio a Matías regando las plantas. Es un visitante, dijo Leandro, lacónico. Silvia se rió sin pudor. Un visitante, de la calle, y tú lo metes en esta casa. Carmen, que estaba sentada bajo el naranjo, murmuró. Déjalo. Es bueno. Silvia giró, molesta. ¿Desde cuándo hablas tanto? Carmen sonrió. Desde que alguien me escucha. Leandro no dijo nada, pero por dentro, una pequeña victoria floreció. Silvia se marchó con el veneno entre los dientes. Antes de irse, dejó una advertencia. Ese niño no trae nada bueno. Ya verás. Leandro la dejó ir sin escoltarla. No valía la pena discutir con fantasmas del pasado. Esa noche, la cuidadora volvió a insistir. Señor Leandro, no es saludable que doña Carmen se apegue a alguien que no estará aquí para siempre. Él se giró lentamente. ¿Y quién estará para siempre? La mujer no supo qué responder. Matías escuchaba desde la escalera. No dijo nada, pero esa frase, tan cargada de abandono, se le quedó tatuada en el pecho. ¿Quién estará para siempre?, resonaba como un eco largo. Las horas pasaban y, aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algo estaba cambiando. Matías empezó a ganar espacio. No porque lo buscara, sino porque su presencia lo llenaba. A veces solo se sentaba junto a Carmen en silencio. Otras veces, le cantaba. Un día, trajo un dibujo. Era un retrato de Carmen con flores en el cabello. Mal hecho, infantil. Pero ella lo recibió con los ojos brillando. ¿Lo hiciste tú? Sí. Mi mamá decía que usted tenía alma de jardín. Carmen lo besó en la frente. Eso decía yo, cuando tú eras pequeño. Todos se miraron. ¿Qué había dicho? Leandro se acercó, inquieto. ¿Qué dijiste, mamá? Carmen lo miró, serena. Le dije, mi pequeño milagro. Así le decía cuando venía con ella. Leandro tragó saliva. No podía ser. Carmen hablaba como si recordara. Como si, poco a poco, la niebla mental se disipara. Matías levantó la cabeza, con los ojos llenos de agua. Así me decía mi mamá también. La cuidadora salió de la habitación, derrotada por una verdad que ya no podía negar. Leandro se quedó en silencio. Ya no había marcha atrás. El niño estaba en la casa y en el corazón de su madre. Esa noche, Leandro caminó solo por el jardín. El aire olía a tierra mojada y preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era Matías realmente? ¿Era solo el hijo de una antigua empleada? ¿O algo más? Recordó las noches de su infancia, cuando Carmen dormía agotada y era Milagros quien lo arropaba. Ella te adoraba, le dijo una vez. Pero él, ocupado con crecer, nunca prestó atención. Ahora, ese hijo olvidado de la mujer que lo cuidó, estaba devolviendo a Carmen la vida. Y eso lo desarmaba. Por dentro, una batalla crecía. ¿Cómo podía confiar plenamente en un niño que apenas conocía? ¿Y si todo era una ilusión pasajera? Pero entonces miraba a su madre, y todo cobraba sentido. Ella hablaba más, se movía con más ganas, comía sin protestar. Lo que los médicos no habían logrado, Matías lo hacía con cuentos y canciones. ¿De dónde salía tanta magia sin ser mágica? ¿Y cómo no lo había visto antes? Leandro no sabía qué hacer, pero si sabía algo. Si Carmen volvía a caer, no podría soportarlo otra vez.
Al final de esa semana, Carmen pidió que Matías se quedara a dormir en su habitación. Tiene miedo a los truenos, dijo, como si supiera cada rincón del alma del niño. Matías no respondió, solo asintió y se acomodó en una manta a los pies de la cama. Leandro se quedó en la puerta, observando. Carmen cerró los ojos, tranquila. El rayo iluminó la habitación. Matías la tomó de la mano, suave. «Estoy aquí», susurró. Y ella, sin abrir los ojos, respondió, «Mi pequeño milagro». Entonces Leandro entendió. Aquello ya no era una invasión. Era un regreso. De algo, o de alguien, que nunca debió haber salido de sus vidas. Fue una madrugada sin luna, de esas en que la casa cruje más de lo normal. El silencio pesaba como si escondiera secretos. Leandro dormía mal, y Matías también. Algo los despertó casi al mismo tiempo, un grito ahogado. Leandro salió corriendo de su habitación, con el corazón latiendo en los oídos. La cuidadora también se asomó, asustada. Carmen estaba de pie, en medio del pasillo, descalza, con la bata mal puesta y la mirada extraviada. «No me toquen, no me encierren otra vez», gritaba, como si estuviera atrapada en otro tiempo. Leandro la sujetó con delicadeza, pero ella se revolvía, sin reconocerlo. «No soy tu enemiga», gritó, sin sentido. Matías apareció corriendo y se detuvo a pocos pasos. No dijo nada. Se acercó despacio, como si caminara sobre vidrios. Leandro intentaba calmarla, pero no podía. Carmen lloraba, temblaba, golpeaba el aire. Entonces Matías susurró algo. Una palabra, luego otra, y otra. «Respira conmigo», así, como la marea, suave, adentro, afuera. Leandro lo miró sin entender. Matías se arrodilló, frente a ella, y comenzó a inhalar y exhalar rítmicamente. Carmen lo miró confundida, luego imitó sus movimientos. Poco a poco, el temblor cedió. El llanto bajó. La respiración se normalizó. Fue como presenciar un milagro, pero hecho a base de instinto, no de fe. Cuando la tensión cedió, Leandro ayudó a su madre a sentarse. Carmen estaba agotada, pero más tranquila. «No me dejen sola, no otra vez», murmuró. Matías le acomodó la manta sobre los hombros, como si supiera exactamente cómo hacerlo. «No está sola», dijo con ternura. La cuidadora, en shock, observaba desde el fondo. Leandro no sabía qué decir. Lo que acababa de ver no tenía explicación médica. Matías no improvisaba. Era como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Como si llevara esa técnica en la sangre. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Leandro en voz baja. Matías lo miró, cansado. «Vi a mi madre hacerlo cada vez que una señora se perdía. Aprendí observando». Ya en la mañana, el ambiente era tenso. Carmen dormía profundamente. Leandro, en cambio, tenía un nudo en el estómago. Bajó a la cocina y encontró a Matías tomando agua. «No puedes seguir haciéndolo todo tú. No eres médico, ni terapeuta. Eres un niño». El tono fue más duro de lo que él mismo quería. Matías no se defendió. Solo bajó la vista. «Lo sé». Leandro se frotó la cara. «No puedo permitir que te pongas en riesgo, o que ella dependa solo de ti. Esto no es sano». El niño asintió con calma. «Entonces, ¿me va a echar?». Esa pregunta lo partió en dos. No tenía una respuesta clara. Durante el almuerzo, nadie habló. La cuidadora servía los platos con una tensión visible. Carmen aún no bajaba. Leandro empujaba la comida con el tenedor. Matías solo bebía agua. El silencio lo decía todo. Hasta que Leandro se levantó de golpe. «Esto no puede seguir así». La cuidadora lo miró con alivio. Matías lo observó sin expresión. «Voy a hablar con ella. Y después, tomaré una decisión». Subió las escaleras con pasos firmes. Carmen lo miró desde la cama, con los ojos pesados de tanto soñar. «¿Qué pasa, hijo?». Leandro tragó saliva. «Tenemos que hablar de Matías». Ella frunció el ceño. «¿Qué hizo?». «Nada. Eso es lo difícil». Leandro le explicó todo. Que era un niño de la calle. Que su madre había sido milagros. Que no sabían si era seguro dejarlo allí. Carmen lo escuchó en silencio. Luego se incorporó lentamente. «¿Seguro para quién?». Leandro preguntó. «¿Para esta casa o para tu corazón?». Él no supo qué responder. Carmen se enderezó más. «Desde que ese niño llegó, siento que alguien me ve. No como una enferma, sino como una persona. Y eso, hijo,
Eso no tiene precio. Leandro sintió que las defensas se le derrumbaban. Pero, ¿y si se va? ¿Y si vuelve a la calle? ¿Y si solo es un momento? Carmen lo miró con ternura. Entonces que sea un buen momento. Pero no lo arruines por miedo. Cuando bajó, Matías ya había preparado su mochila. No quiero problemas, señor Leandro. Me voy. Leandro se quedó de pie frente a él, paralizado. No te estoy echando. Matías lo miró directo. Pero tampoco me está pidiendo que me quede. Esa frase lo atravesó como una espada. Se acercó, con las manos temblorosas. No sé qué hacer contigo, Matías. No sé qué lugar tienes en mi vida. El niño cerró la mochila. Tampoco lo sé. Pero ella me necesita. Y yo, la necesito a ella también. Se hizo un silencio largo. Tan largo que parecía una despedida. Pero entonces, una voz quebró la tensión. Era Carmen. Bajaba lentamente las escaleras, con la bata aún desordenada, pero decidida. No lo saques de esta casa, gritó. Todos voltearon a verla. Carmen, con los ojos húmedos y los pies temblorosos, bajó peldaño por peldaño. No quiero que se vaya. No lo saques de mí. Matías corrió hacia ella para sostenerla. Leandro se acercó también, paralizado por la fuerza de esa súplica. Mamá. Carmen lo miró con una firmeza que no recordaba. Ya perdiste demasiado, Leandro. No me quites esto también. Nadie dijo una palabra más. Esa noche, la casa estaba en silencio otra vez. Pero era otro tipo de silencio. Uno que no dolía, sino que abrazaba. Matías durmió en la habitación contigua a la de Carmen. Leandro pasó horas despierto, escribiendo en una libreta vieja. Anotaba cosas que no quería olvidar. Detalles, palabras, promesas. El miedo seguía ahí, sí. Pero también había algo nuevo, una esperanza que dolía. Porque, como todo lo real, tenía filo. Y justo antes de dormir, escuchó desde el pasillo la voz suave de su madre. Buenas noches, mi pequeño milagro. Y supo que, por ahora, lo estaban haciendo bien. Fue Matías quien lo propuso. No con tono de sacrificio, ni con drama. Lo dijo tranquilo, casi como si hablara del clima. Si al llegar al cumpleaños de doña Carmen ella no mejora más, me voy. Leandro lo miró, incrédulo. No era una súplica, era un pacto. El niño no pedía quedarse, pedía una oportunidad. Y ese gesto, que venía de la dignidad más pura, descolocó por completo al empresario. ¿Por qué hasta su cumpleaños?, preguntó. Porque ella me dijo que ese día es especial, y porque me quedan 21 días para intentarlo. El número quedó flotando en el aire como un reloj de arena invisible. 21 días, una eternidad y un suspiro. Leandro aceptó, no por convencimiento, sino por no tener argumentos sólidos para negarse. Había algo en esa promesa que le daba esperanza, aunque no quisiera admitirlo. Carmen, al enterarse, no protestó. Él sabrá si se queda o se va, dijo. Pero no quiero pensar en eso ahora. En los días siguientes, Matías empezó a pasar más tiempo en el jardín. No por ocio, por estrategia emocional. Ella siempre habla del jardín, incluso cuando no está del todo lúcida, explicó. Y así, comenzó a arrancar maleza, a regar plantas olvidadas, a colocar piedras en forma de corazón alrededor de los rosales. La cuidadora resoplaba, incómoda. Esto no va a funcionar. Usted sabe que no. Leandro, por primera vez, no le respondió. Solo miraba desde el balcón como ese niño convertía un terreno seco en un paisaje de memorias. Carmen empezó a pedir que la llevaran al jardín más seguido. Se sentaba bajo el árbol de naranjas y contaba historias sueltas, como si vinieran desde un rincón remoto del alma. A veces confundía nombres, otras veces se quedaba en silencio. Pero cuando Matías le traía una flor, la reconocía sin titubear. Estos jazmines eran los favoritos de mi madre, murmuró un día. No sé por qué los olvidé. Las noches eran distintas también. Carmen ya no gritaba. Dormía sin necesidad de calmantes. Y en las mañanas, preguntaba por Matías. ¿Dónde está mi niño?, decía, como si ya no hubiera dudas sobre su lugar. Leandro la observaba desde la puerta, en silencio. Sabía que su madre no estaba curada, pero también sabía que algo había vuelto a nacer en ella. Nunca pensé que un jardín pudiera abrir la memoria, le dijo a Matías una tarde. No es el jardín, respondió el niño. Es lo que ella puso ahí una vez, y que nadie se molestó en cuidar. El comentario lo dejó frío. ¿Cuántas cosas habían sido olvidadas bajo capas de riqueza y distancia emocional?
Esa misma tarde, Carmen se quedó largo rato acariciando una piedra pintada de azul que Matías había dejado junto a los lirios. Aquí enterré una carta cuando era niña, dijo, como si hablara consigo misma. Mi madre nunca la encontró. Matías la escuchaba sin interrumpir. Leandro, desde la sombra, apretaba los puños. Esa frase era tan específica que no podía haber sido inventada. Y entonces, por primera vez, se preguntó si ese jardín guardaba secretos que él mismo no se atrevía a buscar. El cumpleaños de Carmen se acercaba. Faltaban 10 días. Matías trabajaba en silencio, cada día más meticuloso. La casa estaba dividida. Algunos empleados lo apoyaban en secreto. Otros lo observaban con recelo. Pero ya nadie podía negar que Carmen estaba mejor. Un día, Leandro entró al comedor y la vio sonriendo mientras tejía algo con hilo grueso. ¿Qué haces, mamá?, preguntó. Un tapete para el niño. Así no duerme en el suelo, respondió sin mirar. Leandro sintió una punzada en el pecho. No porque tejiera, sino porque recordara hacerlo por alguien más. Matías comenzó a reorganizar las macetas según las estaciones. Así, ella va a recordar que plantas florecen en cada época del año, explicó. Eso también activa la mente. Leandro lo observaba como quien ve a alguien reconstruir una casa derrumbada, pero desde las raíces. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó. Vi y escuché. Copié. Mi madre hacía cosas así para mujeres que habían dejado de hablar. A veces no funcionaba, pero a veces sí. Y otra vez, esa palabra, funcionar. No como una receta, sino como una intención, una apuesta al alma. Una mañana, Carmen salió sola al jardín. No caminaba mucho, pero ese día pidió que no la acompañaran. Leandro la observaba desde la ventana. Matías la esperaba junto al naranjo, con una pala pequeña. Quiero plantar algo contigo, le dijo ella. Algo que no se olvide. Matías la ayudó a agacharse. Sembraron una flor sin nombre, un esqueje que nadie reconoció. Carmen la llamó Flor de Memoria. Nadie la cuestionó. Cuando terminaron, se abrazaron en silencio. Y Leandro, desde la distancia, sintió que algo crecía también dentro de él. El jardín dejó de ser un espacio. Se convirtió en un personaje más. Carmen hablaba con las flores, con los árboles, con el niño que parecía entender todos sus silencios. Y Leandro, a pesar del miedo, empezó a pasar más tiempo allí, observando, escuchando, recordando. Había algo sanador en ese rincón verde, algo que no se podía explicar en un informe médico ni en una reunión de negocios. Este jardín es como un diario, dijo una tarde. Matías asintió, solo que nadie lo leía. Y en ese instante, ambos entendieron que el olvido no era un accidente, era una decisión y también una responsabilidad. Faltaban 3 días para el cumpleaños. Carmen pidió que ese día no hubiera visitas, ni médicos, ni interrupciones. Quiero estar con los míos, dijo. Leandro no preguntó quiénes eran los míos. Ya lo sabía, pero una pregunta lo rondaba como una abeja molesta. ¿Y si Carmen no mejoraba más? ¿Y si, después de tanto, Matías tenía que irse? No sabía cómo enfrentar esa idea, pero sabía que el niño cumpliría su palabra. Y eso lo atormentaba más de lo que esperaba. Porque, sin saber cuándo, Leandro ya no quería que Matías se fuera nunca. El sol amaneció tímido, como si supiera que no podía robar protagonismo ese día. Era el cumpleaños de Carmen. La mansión olía a pan recién horneado y a jazmines. Matías había decorado el jardín con cintas hechas a mano, flores recogidas una por una, y una mesa de madera donde puso dibujos de Carmen de joven, hechos por él. No había invitados, no había discursos, solo lo esencial: ella, Leandro, el niño, y un día por recuperar. Carmen estaba de buen humor. Se había levantado sola, peinado el cabello y elegido un vestido amarillo que no usaba desde hacía años. Hoy quiero sentirme viva, dijo al mirarse al espejo. Matías sonrió. Hoy no hay olvido, señora Carmen. Leandro observaba todo desde el umbral del jardín, como quien mira una escena que no termina de creer. Carmen caminaba lentamente entre los árboles, tocando las flores, respirando hondo. Este jardín me habla, me susurra cosas que pensé que había perdido. Matías la guiaba con paciencia, sin prisa. Le contaba anécdotas que ella misma había narrado antes, como si fueran cuentos nuevos. A media mañana, Carmen se sentó bajo el naranjo. Quiero escuchar esa canción, la de siempre, murmuró. Matías asintió.
Se arrodilló frente a ella y empezó a cantar. Su voz era suave, casi un murmullo, como si cada nota acariciara una cicatriz invisible. Leandro cerró los ojos. Aquella melodía la había escuchado 1000 veces de niño. Su madre la cantaba mientras cocinaba, mientras barría, mientras lloraba en silencio. Era una canción sencilla, pero tenía el poder de detener el mundo. Carmen movía los dedos al ritmo de la música. Sonreía, tarareaba, y de pronto, sin que nadie lo esperara, lo interrumpió. «Tú eres hijo de milagros», dijo, mirándolo directo a los ojos. Un silencio profundo se apoderó del jardín. Matías dejó de cantar. Leandro dio un paso al frente. Carmen seguía mirando al niño. Ella contaba historias así. Siempre me hacía reír. Nadie se movió. El tiempo se detuvo. Matías no supo qué decir. Carmen le tocó el rostro con la palma abierta. Tiene sus manos. Las mismas. Manos que saben cuidar. Leandro sintió un temblor en el pecho. Había pasado semanas buscando signos, pistas, certezas. Y su madre, en un gesto puro y sin esfuerzo, había nombrado la verdad como si siempre la hubiera sabido. Carmen acarició la mejilla del niño. Tu madre era luz, y tú también lo eres. Matías soltó una lágrima. Leandro se acercó y se arrodilló junto a ellos. ¿Lo recuerdas todo, mamá? Carmen lo miró, dulce. No todo, pero lo que importa, sí. Ese sí fue como un himno. Leandro tomó la mano de su madre y la de Matías. Las unió. Gracias, dijo, sin saber si hablaba por él, por ella o por los dos. Carmen cerró los ojos un instante, como si ese gesto le trajera paz. Hoy es un buen día, murmuró. Matías se apoyó en su hombro. Ninguno quería romper la magia del momento. Luego, como si algo la empujara desde dentro, Carmen pidió que le trajeran el broche antiguo. Quiero ponérmelo. Hoy quiero recordar a todas las mujeres que me cuidaron. Y Milagros fue una de ellas. Leandro fue corriendo a buscarlo. Cuando volvió, Carmen lo recibió con una sonrisa amplia. Gracias por no dejarme sola, hijo. Leandro parpadeó, sin contener la emoción. Matías sujetó el broche, lo limpió con la manga de su camisa, y lo colocó con cuidado sobre el vestido amarillo. Carmen lo miró. Así estoy completa, dijo. Se hizo un silencio largo, cálido, como esos que no incomodan. Y entonces Carmen pidió algo más. Quiero que nos tomemos una foto. Los tres. Leandro miró a Matías. El niño asintió. La cuidadora, que observaba todo desde lejos, fue quien tomó la imagen. Una sola toma, sin retoques. 3 generaciones enlazadas por el recuerdo. Después del almuerzo, Carmen pidió quedarse sola un rato. Matías fue a regar las plantas. Leandro recogía platos. Cuando volvió al jardín, la encontró sentada, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en oración. Se acercó despacio. ¿Estás bien, mamá? Carmen abrió los ojos, lo miró, y dijo, estoy más cerca de lo que fui, más lejos de lo que temí. Leandro no comprendió del todo, pero no preguntó. Sabía que su madre estaba cruzando un puente invisible. ¿Y tú, hijo, estás bien?, preguntó ella. Él asintió. Hoy, sí. Esa noche, la casa tenía otro color. No era alegría, era algo más profundo, serenidad. Matías dormía abrazado al cojín que Carmen había tejido. Leandro, desde su escritorio, escribía una carta. No sabía a quién la dirigía. Tal vez a Milagros. Tal vez a él mismo. Gracias por darme otra oportunidad, escribió. Luego, cerró la libreta y bajó a la cocina. Carmen estaba ahí, bebiendo leche caliente. ¿No puedes dormir?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No quiero que se acabe este día. No todos los días se recuerda algo tan bello. Leandro se sentó junto a ella. No va a acabarse. Lo vamos a guardar. Carmen le acarició la mano. Hoy vi a tu padre en tus ojos, pero vi a Milagros en los de Matías. Es curioso cómo la vida se mezcla. Leandro no supo qué responder. Solo se permitió el lujo de sentir. ¿Crees que ella estaría orgullosa?, preguntó al fin. ¿De ti? No lo sé, dijo Carmen, con una chispa de humor. Pero del niño, sin duda. Ambos rieron, como hacía años no lo hacían. Matías apareció en la puerta, adormilado. ¿Ya se acabó el cumpleaños?, preguntó. Carmen lo miró. No, aún no. Todavía falta la flor que crece esta noche. Y Matías, sin entender del todo, se sentó entre ellos. Leandro lo rodeó con el brazo.
Carmen tomó una flor del florero, la colocó sobre la mesa, y dijo, «Esta es nuestra flor de la memoria. No tiene nombre, pero guarda todo lo que no debemos olvidar». Nadie volvió a hablar. Las palabras ya estaban dichas. El silencio, otra vez, abrazaba. Y en ese rincón de la casa donde tanto se había perdido, por fin, algo había vuelto a nacer. Esa noche, después del cumpleaños, Leandro no pudo dormir. No por insomnio, por peso, por una densidad en el pecho que no se aliviaba con respiraciones profundas ni con whisky caro. Caminó por los pasillos oscuros como quien recorre un museo personal, viendo las paredes por dentro. Cada rincón de la casa tenía una voz que había aprendido a ignorar. Pasó frente a la habitación de su madre. Estaba dormida, abrazada al cojín que Matías le había hecho. El niño también dormía cerca, envuelto en una manta que olía a sol. Leandro, sin saber por qué, sintió una punzada de celos. No de posesión, de ausencia, de lo que nunca supo construir con ella. Bajó al estudio, encendió la lámpara de escritorio, pero no abrió la computadora. En su lugar, buscó una caja antigua, una que llevaba años sin tocar. Dentro, postales viejas, dibujos infantiles, una libreta con garabatos y fotos. Muchas fotos. Milagros aparecía en más de una. Siempre sonriente, siempre en segundo plano. Era ella quien lo cuidaba cuando Carmen estaba ocupada o ausente. Era ella quien le cosía los disfraces para la escuela, quien le ponía compresas en la frente cuando se enfermaba. ¿Cómo pudo borrarla de su historia con tanta facilidad? ¿Cómo pudo dejar que el tiempo la convirtiera en un eco sin forma? Leandro se sentó en el suelo, no por dramatismo, sino porque las piernas ya no le respondían. Abrió un cuaderno al azar. Entre las hojas, una carta doblada con cuidado. El sobre tenía su nombre escrito a mano. Para Leandro, cuando esté listo. No reconoció de inmediato la caligrafía, pero al abrirla, la voz fue inconfundible. Era Milagros. La carta empezaba sin rodeos. Si estás leyendo esto, tal vez el mundo me haya olvidado, pero espero que tú no. Leandro sintió un golpe en el estómago. La carta era una despedida. Milagros sabía que estaba enferma. Lo sabía y decidió escribirle, porque aún creía en él. Carmen fue más madre para mí que mi propia madre, continuaba la carta. Y tú, eras mi responsabilidad cuando nadie más quería hacerlo. Cada frase era un latigazo. Te vi crecer, Leandro. Vi cómo te hacías duro por fuera porque era más fácil que sentir. No te culpo. La vida enseña eso. Leandro tenía los ojos llenos de lágrimas. No lloraba como empresario. Lloraba como niño. Como ese niño que se quedó solo mientras el mundo giraba. Si algún día algo me pasa, solo te pido una cosa. Cuida de Matías. No como deuda, como oportunidad. Esa última línea lo quebró. Se quedó horas ahí, leyendo una y otra vez, como si la voz de Milagros pudiera materializarse entre las líneas. Matías era esa oportunidad. La vida le había lanzado una segunda chance y él casi la deja pasar. A la mañana siguiente, bajó con la carta en el bolsillo. Matías estaba en la cocina, ayudando a preparar el desayuno. «Ven conmigo», le dijo Leandro sin mirarlo. Subieron al estudio. Leandro cerró la puerta, se sentó, le mostró la carta. El niño la leyó en silencio. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. Ella siempre decía que un día usted iba a entender. No había reproche en su voz, solo certeza. Leandro tragó saliva. «Lo siento». Fue lo único que pudo decir. «No estuve, no pregunté, no busqué, ni a ella, ni a ti». Matías asintió. «Pero ella sabía que usted era bueno. Solo tenía miedo de sentir». Esa frase era la misma que Milagros había escrito. Y escucharla en la voz del niño fue como cerrar un ciclo. Leandro lo miró con ojos nuevos. «¿Tú me perdonas?» Matías frunció el ceño. «No tengo que perdonarlo. No me hizo daño». Leandro se inclinó hacia él. «A veces uno lastima más por no estar que por estar mal». Matías bajó la cabeza. «Tal vez, pero usted está ahora. Y eso cambia todo». Esa tarde, Leandro pidió a Germán que reorganizara su agenda. Canceló reuniones, devolvió llamadas, liberó semanas enteras. «¿Todo bien, señor?», preguntó su asistente, confundido. «Voy a ocuparme de mi madre, y de algo más importante que mis negocios». Germán no insistió, pero en su voz había respeto. Leandro salió al jardín, donde Carmen dormía bajo un sombrero de ala ancha y Matías le contaba cuentos a una mariposa.
Tengo que aprender de ustedes, dijo, sentándose en el pasto. Matías le sonrió. Las flores le van a enseñar. Carmen, con los ojos cerrados, murmuró. Las flores y los silencios. Al anochecer, Leandro se acercó al cuadro familiar del salón principal. Observó la foto con detenimiento. Faltaban rostros. Faltaba Milagros. Faltaba Matías. Y eso le dolía. Decidió algo simple y enorme. Mandaría a hacer un nuevo retrato. Uno real. Con todos los que habían sostenido la casa en los días oscuros. La memoria también se construye, pensó. Subió al cuarto de su madre. Estaba despierta, leyendo con dificultad. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Ella asintió. ¿Por qué nunca me hablaste de Milagros? Carmen dejó el libro sobre la cama. Porque me dolía. Porque fui cobarde. Porque tú también te estabas endureciendo. Y pensé que no lo entenderías. Leandro le tomó la mano. Quiero que hablemos de ella. Que recordemos sin miedo. Carmen asintió, con los ojos vidriosos. Y quiero contarte sobre Matías. Sobre lo que él significa. Para mí, para ti, para esta casa. Carmen lo miró. Él no vino por casualidad. Él vino porque alguien lo llamó desde el amor. Leandro respiró hondo. Se sentía más liviano, como si al fin pudiera dejar de fingir que todo estaba bajo control. Esa noche, volvió a dormir junto a las cartas viejas, como quien regresa a su refugio de niño. Porque a veces, sanar empieza por aceptar que fuimos heridos. La carta de Milagros no dejaba en paz a Leandro. Cada frase lo perseguía. Cada línea parecía escrita con fuego. Durante días la llevó en el bolsillo, como si necesitara sentir su peso para no olvidar. Carmen había comenzado a recordar más cosas, con pausas, con tropiezos, pero recordaba. Matías ya no era solo un visitante, era una parte vital de la rutina de la casa. Pero había algo que Leandro no podía sacarse de la cabeza, porque esa carta nunca llegó a sus manos. Milagros la había escrito con intención. No era una nota dejada al azar. Era un pedido, una súplica, una herencia emocional. ¿Quién la escondió? Volvió al estudio y revisó las cajas una por una. Fotografías, recetas, postales, pero nada más. Hasta que, al mover una enciclopedia olvidada, cayó un sobre. Amarillento, sellado. No era suyo. Estaba dirigido a Teresa, su hermana mayor. Abrió el sobre sin dudar. Dentro, otra carta de Milagros. Esta vez, más dura, más directa. Teresa, sé que me desprecias. Pero este niño no tiene la culpa. No cargues tu rabia en su futuro. Leandro sintió un frío en el pecho. Milagros sabía. Sabía del desprecio, de la diferencia de clases, del silencio venenoso que Teresa practicaba con tanta elegancia. Recordó entonces una escena, años atrás. Él entrando a la cocina y escuchando un grito ahogado. Teresa reprendía a Milagros por darle un juguete viejo a Leandro. No es tu hijo, había dicho. En ese momento, lo bloqueó. Pero ahora, tenía sentido. Teresa había escondido la carta. Había decidido que Matías no merecía un lugar. Y lo hizo en nombre de una moral familiar que ya estaba podrida. Leandro apretó los puños. La rabia subía desde un lugar antiguo, no solo por la injusticia, sino por el abandono. Subió las escaleras con pasos firmes. No podía callar más. Teresa aún vivía en la ciudad. Había cortado contacto tras una pelea con Leandro años atrás, pero mantenían un lazo mínimo por obligación. Esa misma tarde la llamó. «Necesito verte», dijo, sin espacio para excusas. Quedaron en un café discreto, lejos del centro. Teresa llegó puntual, elegante como siempre, con ese aire de superioridad que usaba como escudo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó sin rodeos. Leandro colocó la carta sobre la mesa. Ella no la tocó. «¿Dónde la encontraste?». «¿Dónde la escondiste?», respondió él. Teresa suspiró, sin culpa. «No era asunto tuyo. Era mi vida. Era la vida de Matías. ¿Cómo pudiste?». Ella lo miró con calma. Estaba protegiendo la familia. Esa mujer se estaba metiendo donde no debía. Leandro se levantó de golpe. Estaba pidiendo ayuda. «Te dejó un niño. Teresa, un niño». Teresa no se inmutó. «No era nuestro problema». La frase fue un golpe seco. Leandro tragó saliva. «¿Tienes idea de lo que hiciste? De lo que nos quitaste a todos?». Teresa alzó la ceja. «Evité un escándalo». Leandro rió, sin alegría. «Lo que evitaste fue tener corazón». Se marchó sin mirar atrás. En la calle,
El aire le ardía en los pulmones. Por primera vez en años, sintió que ya no tenía hermana. Al llegar a casa, encontró a Matías leyendo en el porche. Le mostró la carta de Teresa. El niño la leyó sin sorpresa. Ella no me quería. Yo lo sabía. Leandro se arrodilló frente a él. Tú merecías más. Merecías todo. Matías lo miró con una madurez que dolía. Yo no vine por lo que me deben. Vine por lo que aún queda. Leandro lo abrazó. Fuerte, largo, como si intentara borrar el abandono con los brazos. Carmen nos observaba desde la ventana. Lloraba en silencio, pero esta vez de alivio. Porque al fin, la verdad tenía voz. Y esa voz venía desde el niño que todos ignoraron. Esa noche, Leandro llevó las 2 cartas a su habitación. Las colocó sobre la mesa, junto al broche de Carmen. Luego, abrió una nueva hoja en blanco y comenzó a escribir. Una carta. No sabía a quién iba dirigida exactamente, pero necesitaba escribirla. A quien un día fue silenciada, a quien dio más de lo que recibió. Las palabras salían solas. Escribir era sanar. Era recoger los pedazos que no se atrevió a mirar durante años. Mientras escribía, Matías se asomó a la puerta. «¿Te molesto?» «Nunca», respondió Leandro. «Estoy tratando de hacer algo que debía hacer hace mucho». «¿Pedir perdón?», preguntó el niño. «No solo eso. Estoy tratando de recordar con justicia». Matías asintió. «Eso también cura». Se sentó a su lado y juntos siguieron escribiendo. Uno desde el dolor, el otro desde la memoria. Cuando terminaron, guardaron las cartas en un sobre. Leandro lo miró. «¿Te parece que deberíamos contárselo al mundo?» Matías sonrió. A veces basta con contárselo al corazón. Pero Leandro ya tenía otra idea. Al día siguiente, pidió una reunión con su equipo de comunicaciones. «Voy a publicar una carta abierta», dijo. «No de negocios. De verdad». Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero su tono no dejaba lugar a dudas. «Voy a contar la historia de Milagros, de Matías, de mi madre, de esta casa, porque hay cosas que no se entierran más». Y así, sin buscarlo, Leandro empezó a construir el principio de su redención. Porque las palabras que no se leen a tiempo, un día regresan para exigir ser escuchadas. La carta abierta se publicó al día siguiente en todos los canales posibles. No era un comunicado de prensa, ni una estrategia de imagen. Era una confesión, una historia, un acto de valentía tardía. Leandro relató cada detalle con sinceridad desgarradora. La relación entre Milagros y su madre, la existencia de Matías, la carta que nunca llegó a sus manos, y el cambio que ese niño había traído a sus vidas. No pidió compasión, no pidió disculpas vacías. Solo ofreció la verdad, cruda, limpia, y esa verdad se esparció como pólvora. Algunos lo aplaudieron, otros lo criticaron, pero nadie pudo decir que no había sido honesto. Teresa fue una de las primeras en reaccionar. Llamó, dejó mensajes, exigía hablar, pero Leandro no respondió. No había más espacio para medias tintas. Cuando finalmente se presentó en la mansión sin previo aviso, el silencio que recibió fue más brutal que cualquier grito. «¿Vas a dejarme afuera?», preguntó con desprecio. «Tú te dejaste afuera sola», respondió él desde la puerta. Teresa se rió con ironía. «Todo esto por un mocoso». Leandro no se movió. Todo esto por la verdad. Carmen, que estaba en el jardín, los escuchaba sin intervenir. Matías también, pero no huyó. Se quedó parado, con la frente en alto. «¿De verdad crees que ese niño va a salvar tu conciencia?», escupió Teresa. Leandro cerró los ojos un segundo, conteniéndose. «No lo sé, pero ya no puedo seguir cargando el silencio que tú fabricaste». Ella dio un paso al frente. «Ese niño no es uno de los nuestros. Nunca lo será». Entonces, la voz que rompió el aire no fue la de Leandro, ni la de Matías. Fue Carmen. «¿Y tú qué sabes de lo que es ser uno de los nuestros? Tú te fuiste hace mucho». Teresa giró, sorprendida. «Mamá, no me llames así. Las madres no enseñan a odiar. Y tú me avergüenzas». Nunca antes Carmen había hablado con tanta claridad. Teresa palideció. Quiso responder, pero ya no tenía público. Leandro abrió la puerta por completo. «Puedes recoger tus cosas cuando quieras, pero no vuelvas y vas a traer veneno». Teresa alzó la barbilla con dignidad falsa. «Esto va a destruir a la familia». «No», respondió Leandro. «Esto es lo que la está salvando». Ella se marchó sin mirar atrás. Matías se quedó quieto, mudo. Carmen lo llamó con la mano. «Ven»,
mi amor. No escuches más eso. Hay cosas que no merecen memoria. Leandro se dejó caer en el sofá del porche, agotado. El enfrentamiento lo había vaciado por dentro. Esa noche, la casa se sentía más grande, como si el peso invisible que habitaba los pasillos se hubiera ido junto con Teresa. Matías no dijo nada. Leandro tampoco. Solo se sentaron juntos en el jardín, con un mate tibio que nadie terminó. ¿Te sientes mejor?, preguntó el niño. No sé, pero me siento limpio, respondió Leandro, como si por fin hubiera dicho algo que callé toda la vida. Matías sonrió. Mi madre decía que la verdad no alivia, pero desinfecta. Y sí, eso era. No era paz. Era desinfección. Una herida recién abierta, pero sin pus. Y eso ya era un comienzo. A la mañana siguiente, Leandro encontró una caja en la entrada. Era de Teresa. Dentro, fotos familiares, una pulsera de infancia, una nota corta. Toma, todo lo que queda de nosotros. Leandro no respondió. Subió al altillo y guardó la caja entre las cosas viejas. No con rabia, con luto, porque perder a una hermana, aunque sea emocionalmente, también duele. Carmen pasó la tarde acariciando una bufanda que Teresa había tejido de niña. Siempre fue así, murmuró. Quería ser la única que importara. Leandro se arrodilló a su lado. Y lo logró, por demasiado tiempo. Esa tarde, Matías encontró a Leandro en el estudio. ¿Estás triste?, preguntó. Un poco, pero también estoy en paz. El niño asintió. A veces uno pierde gente que no merecía tener cerca. Leandro lo miró. ¿Quién te enseñó tanto? Mi mamá. Y el frío de la calle. Esa frase lo estremeció. ¿Cuánto había vivido ese niño en tan poco tiempo? ¿Cuánto había sentido, entendido, sobrevivido? Leandro se prometió algo en silencio. Que Matías no volvería a dormir con miedo. Que no volvería a sentir que no pertenecía. No mientras él estuviera ahí. Los días siguientes fueron más tranquilos. La casa comenzó a adaptarse a la ausencia de Teresa. Y también a la presencia definitiva de Matías. Carmen lo llamaba nieto sin dudar. Los empleados lo saludaban con naturalidad. La cuidadora, aunque aún rígida, ya no refunfuñaba. Era como si la estructura entera de la casa se hubiera reconfigurado. ¿Sabes qué me gustaría hacer?, preguntó Leandro una tarde. ¿Qué? Una comida para agradecerte. Matías se rió. No tienes que hacer eso. No es por obligación. Es porque quiero celebrar que sigues aquí. Esa noche, mientras Matías dormía, Leandro bajó una foto familiar del pasillo principal. En su lugar, colocó una nueva. Carmen, Matías y él. Los tres bajo el naranjo. Riendo. Viviendo. Esto es una familia, dijo en voz baja. No era una provocación. Era una afirmación. Y mientras apagaba las luces, sintió que por fin, la casa tenía el sonido que siempre había faltado. El de los lazos verdaderos. No los de sangre, sino los del alma. Los días comenzaron a fluir con una dulzura tranquila, como si el tiempo se hubiera tomado un respiro dentro de aquella casa. Carmen, que antes parecía flotar en una niebla espesa, ahora tenía momentos de lucidez que sorprendían a todos. No eran milagros médicos. Eran pequeños destellos de claridad, como luciérnagas en la noche. Cada uno de esos instantes venía acompañado de un gesto, una palabra, un olor, una canción, y casi siempre, de la presencia de Matías. El niño ya no era solo un huésped, era el puente, entre el ayer y el hoy, entre lo que Carmen fue y lo que aún podía ser. Una mañana, mientras Matías le ayudaba a ordenar fotografías, Carmen se detuvo en una imagen antigua. Era ella, de joven, abrazando a un niño rubio. «Este eres tú, Leandro», dijo con una sonrisa emocionada. «Tenías miedo de las tormentas». Leandro, que pasaba por la sala, se quedó congelado. Era la primera vez que su madre lo reconocía sin esfuerzo. «¿Mamá?», preguntó con voz baja. «Claro que sí, hijo», respondió ella, como si fuera lo más natural del mundo. «Te crié con estas manos». Matías la miraba con ternura, sin intervenir. Sabía que ese momento era de ellos. Pero aún así, se sentía aparte. Desde entonces, los recuerdos comenzaron a volver con más frecuencia. Carmen hablaba de anécdotas familiares, de canciones de su infancia, de palabras que solo una madre podría pronunciar con esa cadencia única. Incluso pidió un álbum viejo que hacía años nadie tocaba. Al abrirlo, sus dedos temblaban, pero sus ojos brillaban. «Aquí está Milagros», dijo señalando una foto.
Ella me ayudó más de lo que merecía. Me sostuvo cuando yo no podía más. Leandro se sentó a su lado. ¿Te acuerdas de todo? Carmen lo miró. No de todo, pero lo suficiente para saber quiénes me amaron de verdad. Leandro pasaba más tiempo en casa. Delegaba, posponía, cancelaba. Necesitaba estar allí. No solo por su madre, por él mismo, por lo que estaba recuperando de a poco. Matías se movía por la casa con la naturalidad de quien ya pertenece. Ayudaba a la cocinera, recogía cartas del buzón, cuidaba el jardín. Un día, Leandro le preguntó, ¿te gustaría quedarte para siempre? Matías no respondió de inmediato. Se quedó mirando al cielo. Para siempre existe. A veces sí, dijo Leandro. El niño sonrió. Entonces sí, me gustaría. Esa noche, Carmen durmió tranquila. Y Leandro también. Una tarde, Carmen pidió que la llevaran a la cocina. Quería cocinar un postre que no hacía desde que Leandro era pequeño. Brazo de gitano, dijo con decisión. El favorito de tu padre. Entre harina, huevos y risas torpes, se sintió una energía que la casa no conocía hacía años. Matías aprendía cada movimiento como si fuera un ritual sagrado. Leandro observaba, con una mezcla de ternura y melancolía. Esta receta también es memoria, dijo Carmen mientras batía con esfuerzo. Cuando el postre estuvo listo, se sentaron en la mesa grande. Comieron en silencio. Y en ese silencio había más amor que en 1000 palabras. Los médicos comenzaron a notar la mejoría. No hablaban de curación, pero sí de estabilidad emocional. Está conectada. Y eso es rarísimo en su estado, dijo uno de ellos. Leandro no buscó explicaciones científicas. Sabía que el alma también tenía peso en los procesos. Y Matías era el alma viva de esa casa ahora. A veces, Carmen lo llamaba por el nombre de su hijo. Leandrocito, le decía. Y él no la corregía. Solo sonreía. Porque entendía que no era un error. Era cariño. Era identificación. Era la forma más pura de decirle, eres parte de mí. Un domingo, Carmen pidió ir al jardín sola. Matías la acompañó a una distancia prudente. Ella se sentó bajo el árbol de naranjas y comenzó a hablar con las flores. No era locura, era conversación. Gracias por no irte, le dijo a la tierra, por quedarte cuando todos se fueron. Matías, desde lejos, entendió que esas palabras también eran para él. Leandro los miraba desde la galería. No interrumpió. Ese era su nuevo lenguaje, el de las presencias que no imponen, pero transforman. Carmen regresó con una flor entre los dedos. Se llama recordar, dijo. No se da todos los años. Por la noche, mientras Matías acomodaba libros en la estantería, encontró uno que tenía algo dentro. Una hoja de papel doblada en 4. Era una lista de canciones. Algunas tachadas, otras con asteriscos. ¿Esto es tuyo, doña Carmen?, preguntó. Ella lo miró y asintió. Es mi lista de canciones para cuando me olvidara de mí. Matías no respondió. Solo se acercó y comenzó a tararear la primera de la lista. Carmen lo acompañó. Y Leandro, desde la puerta, sintió que la casa tenía música otra vez. Una música antigua, pero viva. Esa misma noche, Matías le pidió a Leandro una cosa. Quiero enmarcar esta lista, para que no se pierda nunca. Leandro lo abrazó. Lo haremos juntos. Y así, con gestos simples, cotidianos, estaban construyendo algo más fuerte que la memoria. Una historia compartida. Porque recordar no era solo abrir la mente, era abrir el pecho y dejar que lo que duele también tenga lugar. Y cuando Carmen, días después, despertó de una siesta, miró a Leandro y le dijo con voz clara: mi hijo, mi Leandro. Él supo que algo dentro de ella, tal vez lo esencial, había vuelto. Y que, contra todo pronóstico, el amor estaba ganando la batalla. La paz nunca avisa cuando va a terminar. Simplemente, un día, ya no está. Y eso fue lo que ocurrió. Una mañana como cualquiera, mientras Matías ayudaba a recoger hojas secas del jardín, Germán, el asistente de Leandro, entró a la casa con el rostro pálido. Tenemos un problema, dijo. Leandro bajó el periódico, ya anticipando que algo se había roto. Salió un artículo, continuó Germán, en varios portales. Hablan de ti, del niño, y dicen que lo estás adoptando ilegalmente. El silencio cayó como una bomba. Carmen miró a su hijo sin entender. Matías dejó caer el rastrillo. ¿Qué significa eso?, preguntó, con una voz más débil de lo habitual. Leandro tomó su teléfono. En la pantalla,
Titulares venenosos. Millonario adopta a niño de la calle sin pasar por ningún proceso. Nueva familia o capricho emocional. Los comentarios eran peores. Desinformados, crueles, racistas. Algunos insinuaban que Matías era un impostor. Otros que Leandro estaba inestable. Lo que más dolió fue ver nombres conocidos opinando sin saber. Esto no puede estar pasando, murmuró Leandro. Germán asintió. Ya recibimos llamadas. 2 inversores quieren congelar contratos. Una fundación retiró su apoyo. El precio de contar la verdad comenzaba a hacerse visible. Y era alto. Matías no dijo nada durante horas. Solo se quedó en su rincón del jardín, dibujando en silencio. Carmen intentó acercarse, pero él se encerró en sí mismo. Leandro se sentó a su lado. No debías ponerlo así. Fui un idiota. Matías lo miró con ojos grandes, llenos de confusión. Estoy en problemas. Claro que no. El problema es el mundo, no tú. Pero el niño no parecía convencido. Mi mamá decía que si uno mostraba mucho el corazón, te lo pisaban. Leandro tragó saliva. Tu madre tenía razón, pero también decía que tú ibas a encontrarme. No es así. Matías parpadeó. ¿Cómo sabes eso? Porque lo dijiste aquella noche, cuando yo no quise escucharte. El niño asintió lentamente. Ella me decía que algún día usted me iba a ver, no con los ojos, sino con el alma. Leandro lo abrazó con fuerza. Y ahora no pienso dejar que te quiten lo que es tuyo. Matías apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y si se enojan más? Entonces, que se enojen. Pero tú no te vas. Esa noche, Leandro redactó otra carta. Más breve, más directa, pero igual de sincera. La publicó en sus redes personales. A quienes preguntan si Matías es parte de mi familia. Sí, lo es. No por papeles, por amor. Y ese vínculo no se explica, se respeta. Fue compartida miles de veces. Pero las críticas también crecieron. Carmen, por su parte, no entendía del todo lo que ocurría, pero sabía que algo estaba mal. Una mañana, al ver a Matías cabizbajo, le tomó la mano y dijo: yo también fui criticada por cuidar a quien no era mi obligación, punto. Matías la miró, curioso. ¿A quién cuidaste? A tu madre, respondió. Y no me arrepiento. Leandro escuchaba desde la puerta. Sintió que esas palabras eran como raíces que unían generaciones sin pedir permiso. Carmen acarició el cabello del niño. El amor que incomoda es el más necesario. Y esa frase, más que cualquier titular, fue la que se quedó resonando en la casa entera. En la televisión, empezaban a aparecer opiniones divididas. Unos lo acusaban de irresponsable, otros lo defendían como ejemplo de sensibilidad. Los programas de opinión se peleaban por entrevistar a Leandro. Él rechazó todos. No es un espectáculo, es mi vida. Pero sabía que el silencio podía costar caro. Germán insistía, hay que hacer control de daños. Y Leandro respondía, no quiero limpiar nada. Quiero que escuchen. Y si no entienden, que al menos se callen. Matías, mientras tanto, volvió a dormir en el sofá de Carmen. No por miedo, por necesidad de abrazos sin juicio. Una tarde, Matías encontró una vieja grabadora en el altillo. Funcionaba todavía. Le pidió a Leandro un favor. ¿Puedo grabar algo para mi mamá? Claro, respondió, sin saber qué esperaba. El niño se sentó en el estudio, apretó rec y habló. Hola, mamá. No sé dónde estás ahora, pero creo que este es el lugar que querías para mí. Aquí hay una abuela que me llama nieto, y un hombre que aprendió a mirarme. Leandro escuchaba desde la puerta, con el alma hecha nudo. Si estás oyendo esto, solo quiero que sepas que sí, mamá. Él me encontró, como dijiste. Luego apagó la grabadora. Nadie habló por largo rato. Esa noche, Leandro no durmió. Pensaba en todo lo que había arriesgado, en todo lo que aún dolía. Pero cuando bajó al jardín y vio a Matías dormido en la hamaca con una flor entre las manos, supo que no se había equivocado. Carmen, sentada cerca, le dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre el amor verdadero y el amor cómodo? Leandro negó con la cabeza. Que el cómodo se esconde. El verdadero se muestra aunque lo destruyan. Leandro se acercó a ella. ¿Y si lo destruyen? Carmen sonrió. Entonces lo sembramos de nuevo. Y en ese momento, mientras el mundo opinaba desde pantallas frías, la casa seguía respirando. No con ruido, con alma, porque aunque afuera tronara, adentro, ya sabían cómo bailar bajo la lluvia. El ruido mediático no bajaba.
Las noticias seguían reproduciendo la historia con titulares deformados, y Leandro comenzaba a entender que el amor no basta cuando el mundo quiere sangre. Los abogados le hablaron de protocolos, de custodias, de riesgos legales. Podrían acusarte de retención indebida, le dijeron. Él no contestó, solo miraba por la ventana, con los puños cerrados. Matías había vuelto a sonreír, pero su sonrisa era más cautelosa, como si supiera que la felicidad tiene fecha de vencimiento. Leandro no dormía. Carmen, aunque más estable, también lo notaba. ¿Qué te preocupa, hijo? Tengo miedo de no saber protegerlo. Una noche, en medio de la incertidumbre, Leandro se sentó junto a Matías. ¿Qué harías si tuvieras que irte? El niño bajó la vista. Ya me fui de muchos lugares. Este es el primero que duele solo de pensarlo. Esa frase le quebró el alma. Leandro no respondió. Al día siguiente, se reunió con un amigo que trabajaba en una ONG en el extranjero. Tengo contactos. Podría conseguirle una residencia, estudios, seguridad, le ofreció. Leandro sintió un vacío al escucharlo. Sabía que era lo correcto, lo seguro, pero no lo justo. Volvió a casa con el corazón en guerra. Esa misma tarde, Carmen tuvo un bajón. Confundida, agitada. Gritaba el nombre de su madre. Lloraba por un esposo que hacía décadas había muerto. Nadie logró calmarla. Nadie, excepto Matías. Se sentó en el suelo, frente a ella, y le cantó la canción de siempre. La vieja lista de canciones que habían enmarcado colgaba en la pared, como un amuleto silencioso. Carmen fue bajando la voz, aflojando el cuerpo, volviendo. Leandro observaba desde la puerta, como tantas veces. Pero esta vez sintió que ya no podía vivir sin esa escena. Que esa conexión era más fuerte que cualquier papel, que cualquier escándalo. Al día siguiente, escribió una nueva carta. No para la prensa, para el mundo. La tituló, Mi casa, mi madre, mi hijo. Relató cómo Matías había devuelto la memoria a quien la había perdido. Cómo había enseñado a amar al que había olvidado hacerlo. Cómo la sangre no hace familia, pero la ternura sí. La publicó sin estrategia, sin filtros. Y esa vez, el mundo no la criticó. La aplaudió. Se volvió viral. Personas en todo el continente compartían la historia como símbolo de esperanza. Padres, abuelos, médicos, maestros. Gente común, gente cansada de la crueldad, de la desconfianza. Y ahí, por fin, Leandro sintió un respiro. Organizaciones de infancia, salud mental y derechos humanos comenzaron a llamarlo. Invitaciones a eventos, entrevistas, homenajes. Pero él solo aceptó una cosa. Una visita al hospital donde Milagros había muerto. Quiero cerrar ese ciclo, dijo. Llevó flores, una carta y a Matías. Este es el lugar donde terminó su camino, le explicó. Pero también donde empezó el tuyo. Matías dejó una flor en silencio. No lloró, pero se le notaban los latidos en la piel. Ella estaría feliz, dijo, de ver que alguien la recordó. Leandro lo abrazó con fuerza. Nunca más vas a ser olvidado. Te lo juro. De regreso en casa, Carmen estaba sentada frente a un cuaderno de dibujo. Garabateaba flores, rostros, palabras sueltas. Le mostró a Matías una hoja. Tú estás aquí, dijo, señalando un corazón. Y Leandro aquí, señalando otro. ¿Y tú, doña Carmen?, preguntó él. Ella sonrió. Yo estoy en medio, porque soy el hilo. Leandro los observaba sin moverse. El nudo en la garganta ya era parte de su día a día. Pero por primera vez, ese nudo también traía gratitud, comprensión, valor. Y entonces lo supo. No podía separarlos. Pero la presión no se detenía. Aunque ahora había apoyo, también había inspecciones, asistentes sociales, psicólogos, evaluaciones. Todo lo querían medir, protocolar, etiquetar. ¿Está seguro de que desea formalizar la adopción?, preguntaron una tarde. Leandro respiró hondo. No se trata de desear. Se trata de entender que esto ya ocurrió. Solo falta firmarlo. Matías estaba cerca, escuchando todo. Le tomó la mano. Si tengo que irme, quiero que me digas tú, no ellos. Leandro se inclinó y lo abrazó. No te vas a ir. No esta vez. Esta casa ya no funciona sin ti. Esa noche, Carmen tuvo una lucidez poderosa. ¿Te acuerdas de cuando tenías fiebre y Milagros te ponía paños fríos? Leandro asintió. Yo me hacía la dormida, pero la escuchaba decirte que ibas a ser un buen hombre. Y tenía razón.
Leandro se arrodilló frente a ella. No sé si lo soy, pero quiero serlo. Carmen lo acarició. Entonces ya lo eres. Y ese momento, más que cualquier certificado, fue su validación. Matías, desde la puerta, los observaba con una mezcla de reverencia y pertenencia. Esa era su familia, la que dolía, la que sanaba. Al día siguiente, la carta abierta seguía circulando. Algunos empezaron a llamar a Matías el niño que despertó a una madre. Otros lo llamaban el corazón adoptado de la memoria. Pero no se creía nada de eso. Solo quería que Carmen lo recordara todos los días. Y que Leandro no se arrepintiera de haberlo elegido. ¿Y si un día ya no me necesitas?, le preguntó. Leandro le respondió sin dudar. Entonces te voy a seguir queriendo igual. Porque el amor no se retira. Carmen, desde su sillón, susurró. Y el amor tampoco se abandona. Así, entre trámites, silencios y promesas, la decisión más difícil se volvió la más clara. Matías no era un huésped, era raíz. Y las raíces no se arrancan cuando florecen. No lo planearon, no lo buscaron, pero el reconocimiento llegó. Días después de la última carta, una organización internacional de salud mental se comunicó con Leandro. Querían homenajear a Matías. Lo que ese niño hizo no tiene precio. Demostró que el amor puede ser una herramienta terapéutica real, dijeron. Leandro dudó. Matías no era una campaña, no era un trofeo, pero cuando se lo comentó al niño, este lo miró con serenidad. Si sirve para que otros crean que pueden ayudar, acepto. Carmen, al enterarse, lloró. Dios mío, mi nieto va a ser premiado, exclamó con una mezcla de orgullo y ternura. Y con razón, dijo Leandro, besando su frente. El evento fue organizado en un teatro municipal. Nada fastuoso, pero lleno de gente que sí quería escuchar. Estaban presentes médicos, cuidadores, psicólogos y muchas personas que habían vivido en carne propia el olvido. Cuando Matías entró al escenario, lo hizo con el traje que Leandro mandó a hacer especialmente. Sencillo, gris, con detalles azules. Al verlo, Carmen aplaudió de pie. Parece un ángel, dijo. Leandro, en cambio, no podía hablar. La emoción lo tenía atrapado. Matías se acercó al micrófono con pasos tímidos. No había discursos preparados. Solo su verdad. Buenas tardes, dijo. No sé bien qué decir, pero mi mamá decía que cuando uno no sabe qué decir, diga lo que siente. El auditorio enmudeció. Yo solo quería que la señora Carmen supiera que alguien la veía, que no estaba sola. Hizo una pausa. Después me di cuenta de que yo también necesitaba eso. Y lo encontré en ella. Y en su hijo. Señaló a Leandro, que ya tenía los ojos llenos. No fui yo quien salvó a nadie. Nos salvamos juntos. Todos. Nadie aplaudió de inmediato. Nadie quería romper la magia de esas palabras. Fue Carmen quien rompió el silencio. Ese es mi nieto, gritó desde la primera fila. Y entonces sí, estallaron los aplausos. Leandro subió al escenario. No para hablar, solo para estar junto a él. Abrazó a Matías con fuerza. Luego tomó el micrófono. He aprendido muchas cosas estos meses. Pero la más importante es que la sangre no define una familia. El cuidado sí. Carmen subió también. Lenta, pero firme. Tomó el micrófono con ambas manos. Yo olvidé muchas cosas. Nombres, fechas, caras. Pero a este niño nunca lo olvidé. Porque él me hizo sentir viva otra vez. Se escucharon sollozos en el público. Y entonces, sin guión, Carmen dijo, mi nieto me salvó. Los medios cubrieron el evento. Pero esa vez, no hubo escándalo. Hubo respeto. Matías fue entrevistado por periodistas que, por una vez, no buscaban titulares venenosos. ¿Qué se siente ser símbolo de esperanza?, le preguntaron. Raro respondió. Yo solo quería que ella sonriera. Esa noche, en redes sociales, su rostro fue compartido con frases como el amor también es memoria y no todos los héroes usan capa. Algunos usan ternura. Leandro, desde su cuenta personal, escribió una sola frase. Gracias por elegirme, Matías. Al llegar a casa, la cuidadora, que tanto había dudado, los esperaba con una cena especial. Carmen se sentó en la cabecera de la mesa. Hoy es un día para brindar, dijo, por los que se quedan, por los que regresan, y por los que nunca debieron irse. Matías levantó su vaso de jugo, y por las palabras que no se pierden. Leandro los miraba como quien presencia un milagro sin fuegos artificiales. En esa casa,
Una vez fría y decorada para impresionar, ahora había calor. Y no de estufas, calor humano. Más tarde, Leandro llevó a Matías al estudio. Sobre el escritorio, un sobre. ¿Qué es?, preguntó el niño. Tu adopción oficial. Ya está firmada. Solo falta que tú decidas cuándo leerlo. Matías lo miró con sorpresa. ¿Y si no lo leo nunca? Leandro sonrió. Entonces sabré que no hace falta. Matías tomó el sobre, lo guardó en su mochila, y dijo, a veces, lo que uno necesita no está en el papel, está en la voz que te llama hijo. Y esa fue la noche en que Leandro comprendió que, más allá del apellido, ya eran padre e hijo desde hacía mucho. La semana siguiente, recibieron una carta que nadie esperaba. Venía de una mujer mayor, de otro país. Había leído la historia en un blog. Gracias. Perdí a mi madre por el Alzheimer. Pero ahora siento que alguien la entendió. Gracias, Matías. Leandro le mostró la carta al niño. Hay gente que nunca conociste, pero que hoy se siente menos sola por ti. Matías solo asintió. Mi mamá me decía que el amor no se olvida. Solo espera. Leandro lo miró fijo. ¿Eso te decía? Sí, siempre. Y entonces fue él quien repitió esas palabras, por primera vez, en voz alta. El amor no se olvida. Solo espera. Carmen, que escuchaba desde la puerta, sonrió. Y a veces, espera en forma de niño. El otoño llegó sin pedir permiso. Las hojas caían lentas, como si supieran que era tiempo de soltar. Carmen había comenzado a tener pequeñas recaídas. Momentos en que volvía a perderse, a confundir rostros, a olvidar dónde estaba. Los médicos no fueron alarmistas. Es parte del proceso, dijeron. Ella ha tenido una recuperación emocional enorme, pero su cuerpo sigue su curso. Leandro lo entendió, no como empresario, como hijo. Y Matías no preguntó, solo empezó a estar más presente, como si su alma intuyera lo que venía. Y en el fondo, todos sabían, Carmen estaba regalándole sus últimos días lúcidos. Una tarde gris, mientras la lluvia dibujaba caminos en los vidrios, Carmen le pidió a Matías que se sentara a su lado. Hoy quiero que me leas, dijo. Él eligió un libro viejo, con páginas amarillentas. Pero en lugar de leer lo escrito, comenzó a contar historias de Leandro de niño. Un día se cayó en la piscina, y fingió que nadaba para que nadie se riera. Carmen rió bajito, siempre tan orgulloso. Matías continuó. O esa vez que le regalaste un carrito de madera, y él durmió con él 3 días seguidos. Leandro, escuchando desde la puerta, no dijo nada. Solo se dejó envolver por ese aire de hogar. Matías hablaba como si los recuerdos fueran cuentos, como si el pasado pudiera ser reescrito con ternura. Carmen lo miraba con ojos brillantes. Gracias, murmuró, por devolverme a mi hijo. Él siempre estuvo, respondió Matías. Yo solo lo señalé con el corazón. Leandro se acercó, se arrodilló frente a su madre, y le tomó la mano. Mamá, si te vas, solo quiero que sepas que ya entendí todo, y que no voy a soltarlo nunca. Carmen le acarició el rostro. No me voy, solo voy a dormir un poco más profundo. Y esa frase se quedó flotando entre los tres, como una plegaria sin religión. Esa noche, Carmen pidió dormir con la ventana abierta. Quiero oler las hojas y escuchar el viento. Siempre me calmó. Matías acomodó las mantas, puso música suave y se sentó junto a la cama. Leandro también. No hablaban, solo estaban. Carmen cerró los ojos con una expresión de calma que no se veía desde hacía años. Matías tomó su mano. Leandro le acarició el cabello. Y entonces el niño comenzó a hablar, bajito. Había una vez un niño que se llamaba Leandro, y una mujer que se llamaba Carmen. Ella le enseñó a mirar el mundo con ternura, aunque él lo olvidó por un tiempo. Pero un día apareció otro niño, uno sin casa, pero con recuerdos prestados. Y ese niño no vino a pedir, vino a devolver. Carmen sonrió, aún con los ojos cerrados. ¡Qué bonita historia!, susurró. Es de verdad. Es nuestra, respondió Matías. Es tu regalo. Leandro lo miró con los ojos llenos. Esa noche no hubo llanto, solo silencio, solo presencia, porque hay momentos que no se rompen con ruido. Solo se viven con la certeza de que lo importante ya fue dicho. En la madrugada, Leandro despertó. Matías seguía sentado, con los ojos entrecerrados. Carmen respiraba con calma, pero su mano, aún tibia, ya no apretaba la de Matías. Leandro se inclinó, la tocó, y supo. No gritó,
No lloró de golpe. Solo besó su frente. Gracias, mamá. Matías se quedó en silencio. Luego susurró. Ella se fue con la historia terminada. Leandro asintió. Y nosotros somos el epílogo. Cubrieron su cuerpo con la manta que Matías había cosido tiempo atrás. Leandro salió al jardín. El cielo clareaba. Esa mañana fue distinta. No había duelo. Había quietud. Carmen no se había ido en la oscuridad. Se había marchado acompañada. Entendida. Amada. Matías preparó café. Leandro no desayunó. Solo miró por la ventana el árbol de naranjas. Se fue como vivió, dijo. Sin hacer ruido, pero dejando aroma. Esa tarde, plantaron una nueva flor. No tenía nombre, pero Matías escribió una palabra en una piedra junto a ella. Presente. Porque Carmen no era pasado. No mientras viviera en sus gestos. El velorio fue íntimo. Sin flashes. Sin prensa. Solo quienes habían amado de verdad. Carmen fue enterrada con su broche, su lista de canciones y una carta que Matías escribió la noche anterior. Gracias por dejarme ser tu nieto, decía. Aunque fuera por poco tiempo, fue para siempre. Leandro habló poco. Solo dijo una frase que resonó en todos. Hoy no perdemos una madre. Ganamos una guía. Y nadie discutió. Porque era verdad. Carmen había tejido un lazo invisible que ya no se rompería. Al regresar a casa, Matías puso música. La misma canción de siempre. Leandro lo acompañó en el jardín. ¿Crees que ella escucha?, preguntó el niño. No lo sé, dijo él. Pero creo que no hace falta. ¿Por qué? Porque ya lo sabía todo antes de irse. Matías apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, cumplimos. Sí, Matías, cumplimos. Y esa certeza fue el último regalo. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.